los tiempos de estudiante, recibí un dinero de parte de mi madre para pagar los estudios del colegio y el internado. Fue con mucho esfuerzo que ella consiguió esos recursos. En esos días un amigo mío vino mostrando mucha necesidad y me solicitó que le prestara ese dinero. Y sin pensar yo le presté. Y todo ese valor pasó a otras manos. Días después descubrí que no era esa necesidad que él tenía. Era simplemente porque él quería comprar alguna cosa y no tenía dinero. Así que solicité la devolución, pero ahora su reacción fue de desprecio. Sus palabras mansas a la hora de solicitar ahora estaban bastante ásperas. En esos días llegó mi madre y ella supo lógicamente la deuda. Y entonces ella me preguntó, ¿qué fue del dinero? Yo te entregué un dinero para depositar al colegio. ¿Qué hiciste con esto? Y yo confesé lo que había ocurrido. Y ella me dio una fuerte reprensión. Yo recuerdo que fue clara y fue firme en su reprensión. Y ella tenía razón. Al principio yo quedé así muy resentido con ella porque me llamó la atención. Pero después comprendí que ese valor representó muchos meses de trabajo de ella. Después pedí disculpas y hasta le dije, mamá, yo nunca más voy a hacer esto. Pero la lección y los daños ya fueron ocasionados. Lo que pude percibir es que la lección de la vida que yo pude sacar por ver todo esto es que aquella persona que me estaba reprendiendo realmente me amaba. Y la persona que yo creía que me quería, que era mi amigo, no era tanto así. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer diferentes tipos de personajes, inclusive insensatos, personas perezosas y amigos, buenos y malos, haciéndonos recordar que la calidad de carácter no es algo superficial y que afecta a otros, además de nuestra propia persona. Vamos a la siguiente parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo. Estamos en la lección número 10 y vamos a estudiar acerca del tema detrás de la máscara, de las máscaras. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar el capítulo 25 y 26 de Proverbios. Y vamos a hacer una oración y muchas gracias, Pastor Segundo Correa, por estar con nosotros. Esta jornada de grabaciones está siendo una bendición para también nosotros, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, invocamos tu presencia con nosotros, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones en la medida, Señor, de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco sobre la verdad relativa o absoluta. Y vamos también a tocar el tema de los consejos y contiendas. ¿Qué consejos da el sabio Salomón sobre las contiendas? La primera parte hay un texto clave y la pregunta ya viene luego. ¿Por qué la confusión entre verdades circunstanciales y verdades eternas es uno de los grandes peligros que nosotros encontramos o enfrentamos? Efectivamente, creo que el autor ha venido desarrollando ese tema, ha venido advirtiéndonos contra la mentira, por ejemplo, y contra la opinión que el ser humano tiene a veces de sí mismo al margen de la opinión de Dios. Justo el versículo 12 del capítulo 26 señala lo siguiente: ¿has visto a hombre sabio en su propia opinión? Hay más esperanza para el necio, dice en otras, la siguiente parte. En realidad, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos diferentes actitudes como respuesta ante eso. Uno es aceptarlas y hacerlas parte de nuestra vida, que esa palabra de Dios sea normativa para nosotros. La otra es intentar relativizar diciendo, no, pero bueno, sí, esto se aplica para mi vecino, ¿no? Esto se aplica para la otra persona, o eso fue para los tiempos antiguos. En realidad, los principios de Dios son principios universales
que afectan a una o a otra persona. Hay obviamente situaciones en que están registradas en la Biblia y que son culturales, esas son normativas en un tiempo determinado y no tienen una aplicabilidad universal. Pero hay que tener mucho cuidado que los principios de Dios, de la palabra, puedan ser reexaminados, reevaluados, en el sentido de que se aplican para cierta persona, pero no se aplican para mí. O para ciertas culturas, para ciertos países. Es decir, relativar los principios bíblicos, cuando los principios bíblicos son absolutos, ¿no? Efectivamente. Y allí nosotros tenemos que tener en cuenta que en menos conexión que nosotros tengamos con Dios, vamos a tener dificultades de aceptar aquello. O de tal vez saber cuál es absoluto y cuál es relativo, porque también existen verdades relativas en la Biblia, ¿no? Pero por supuesto, es decir, verdades relativas en el sentido de que hubieron algunos consejos adecuados para que una se persona. determinaron en un determinado momento, en una determinada circunstancia, y que justamente no involucraba un aspecto más general, más universal. Lo que tal vez se puede diferenciar entre un principio y una norma, ¿no? Un principio es una verdad absoluta que no se puede negociar, ¿no? Lo que nosotros estamos estudiando son justamente una lista de un listado de verdades absolutas, de principios. En realidad, proverbios es aquello, es decir, si funciona aquí, es decir, debe ser aplicable aquí, puede ser aplicable en la China, donde nosotros estemos. Es decir, faltar a la verdad es una mentira, y es una mentira aquí como en cualquier otro lugar. Aunque culturalmente la gente esté relativizando eso, pero hay un asunto que está ligado a una declaración expresa de Dios respecto a eso, como consejo para nosotros. Entonces, ahí está la diferencia. Y hoy el ser humano es experto en interpretación bíblica, él interpreta a su manera, ¿no? Como yo pienso. Ese aspecto sí es realmente muy sensible en el campo de la teología. Hay muchas... miramos la Biblia con diferentes anteojos y en realidad de un aspecto más condescendiente a la cultura. Hay diferentes enfoques, como usted dice, respecto a la interpretación de un texto, ¿no? Pero para eso, en realidad nosotros tenemos principios en la Biblia misma, ¿no? Que la Biblia se interpreta a sí mismo. Eso como, ya que usted tocó el tema. Pero lo fundamental es que vayamos a la Biblia y tomemos el consejo de Dios tal cual. Ese es el punto de partida que nosotros tenemos que considerar. ¿Sí? No pensando, diciendo, quizás esto no sea importante, quizás esto sea para esa época. No, tomemos el consejo de la palabra de Dios tal cual. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son 10 verdades absolutas, ¿no? Por supuesto, aun cuando el hombre ha intentado hacerle una modificación a ello, y ahí tenemos un ejemplo evidente de que nuestra sociedad, hasta inclusive los religiosos que sostienen la Biblia, tratan de hacer ciertos cambios allí, ¿no? Pero aquello que fue sancionado, originalmente establecido, escrito, registrado en la Biblia, tiene que permanecer por la eternidad. Exactamente, y por causa de nuestro corazón pecaminoso, algunas leyes tuvieron que ser bien más explicadas, ¿no? El asunto del divorcio, etcétera. Mucha gente le preguntaba entonces Jesús comenzaba a responder sobre algunos detalles, ¿no? Ahí hay un asunto, por ejemplo, el caso del divorcio y algunas otras cosas. Él habla, por ejemplo, de la insensatez, él habla de la dureza del corazón. Ese es el problema del ser humano, porque la revelación está completa, está dada por el Señor. La tuvieron la gente del tiempo cuando Jesús vino, la tenemos nosotros, pero nuestro problema mayor es en la aceptación de esa verdad, en que esa verdad se convierta en norma para mi vida.
Ok, precisamos de un verdadero conocimiento que viene de Dios y de su palabra. Vamos a la segunda parte, que habla un poco sobre consejos y contiendas. ¿Por qué es tan difícil, Pastor Correa, a aceptar el consejo, aun cuando viene de un amigo? Es muy difícil, ¿no? Porque nadie quiere ser llamado, nadie quiere recibir una llamada de atención, ¿no? Nadie. Imagínate, alguien viene y dice, quiero hablar contigo porque... Yo no sé si sirva, el pero ser humano es así. hay un dicho que dice, ¿no? Gracias doy a mis enemigos que me dicen lo que mis amigos no me dicen, ¿no? Porque a veces está el punto quizás me interprete mal, quizás es inmiscuirme. Es verdad que nosotros debemos ser prudentes, pero si se trata de ayudar, busquemos la manera adecuada, digamos las formas en el tono adecuado, y estoy seguro que es una persona sensata, nos habrá de agradecer por siempre lo que hemos hecho en favor de esa Generalmente los persona. amigos, ¿no? El amigo está para ayudar a los demás, aconsejar. Salomón mismo habla acerca de que es mejor no aconsejar a un insensato, ¿no? Porque has ganado un enemigo, dice. Y la lección de esta semana hemos aprendido un poco, Proverbios 27 justo habla un poco, el versículo 17 hasta el versículo 23, que es mejor no inmiscuirse o meterse en cuestión ajena, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto ese asunto de meterse en cuestiones ajenas? Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos a quién damos un consejo realmente, ¿no? A veces nos ganamos enemigos gratuitamente porque quizás No, yo voy a hablar con aquella persona. Conociendo la reacción de esa persona, porque muchas veces la gente se llena de orgullo, de autosuficiencia, y ese es un límite no solamente que el ser humano tiene para ayudar a un individuo, sino inclusive es un límite que le ponen a Dios mismo, porque Pero Dios no puede ayudar. Alguien tiene que hablar, ¿no? Porque comete y comete errores. Alguien tiene que decir alguna cosa, porque si no se torna un asunto que tal vez debiera haber avisado y no dije, pero si él no está dispuesto a escuchar, ¿cómo queda ese asunto, no? Vamos a comenzar por nosotros mismos. Vamos a comenzar por nosotros. Dios nos dé un oído atento, ¿no? Para primero saber escuchar a quién nos quiere llamar la atención. Ahora, si es una persona que resulta su experiencia, una experiencia madura de relación con Dios, yo creo que cualquier ser humano tiende a escuchar, ¿no? Pero si es una persona que justamente quería traer a colación eso, anda por ahí haciendo chistes, levantando así bromas, no, dice simplemente es que lo escuché. Hay un texto, por ejemplo, ahí en el versículo 19 dice, quizás el 18 leamos, como el enloquecido que lanza teas encendidas y flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, no, está bromeando, ¿no? Era un chiste, era un chiste, ¿no? Pero que en realidad, y eso también con lo que dice el versículo 23, la ironía, 24, ¿no? Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes, dice, y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, más en su corazón acumula engaño. Es decir, están los dos extremos, ¿no? Que nosotros seamos muy propensos a decir más de lo que debemos decir, como a no decir aquello que debemos decir. Y la lección de esta semana y la Biblia nos ha dicho de una manera clara que Dios aborrece muchas cosas, pero lo que más aborrece es cuando alguien crea contiendas con otras personas. Que Dios nos haga sensibles, ¿no? Para ser cuidadosos, para aceptar consejos y para decir el pecado por su nombre, pero con mucho cuidado, con sensatez. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En relación a las cosas de Dios, su naturaleza, su amor, etc., descubrimos que cuanto más aprendemos, más percibimos cuán poco sabemos. Los principios son eternos y están fundamentados en la palabra de Dios. Esos principios no cambian, ni con el tiempo, ni con la cultura. Las normas pueden ser alternadas de acuerdo con el tiempo
y las circunstancias, pero no cambian. Aférrate a los principios y vivirás seguro. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección, quien va a resumir este tema en 2 minutos. First of all, let's Antes que be todo, clear vamos a aclarar esa cuestión de la apariencia. No hay nada de malo en tener una buena apariencia, nada de malo con la belleza. Inclusive la Biblia valoriza la belleza, la importancia de la estética, el hecho de que Dios crió la naturaleza y el mundo y nos crió también a nosotros bonitos y perfectos. Y la Biblia enfatiza esto. Esa es una de las razones. La segunda razón es cuando eso que yo veo se torna un criterio de avaliación. Tú encuentras en la Biblia la historia de Saúl, que era alto y fuerte, entonces era para que él sea el escogido. Entonces Dios dice que no es ese el elegido, porque no es lo que tú ves lo que es importante para mí. En la verdad, es lo que está en el interior, aquello que tú no ves. La Biblia también nos advierte contra el peligro del engaño de la apariencia. Algunas veces nosotros creamos una falsa apariencia. Nosotros estamos haciendo algo que no es verdaderamente bello. Es una belleza artificial. Cuando tenemos una flor artificial, ella no es una flor real. Es bonita, pero no tiene alma, no tiene vida. Entonces necesitamos tener cuidado, no dejar nuestras acciones, nuestro corazón y nuestras decisiones ser guiadas por las apariencias. Aparentar no significa ser. Lo esencial es invisible a los ojos. Es lo que tú no ves, eso es lo que es importante. Eso es lo que la epístola de Hebreos dice cuando define la fe basada en cosas que no vemos. Entonces, en la verdad, la sabiduría comienza con la fe. Nosotros no conocemos, no tenemos apariencia, mas apenas confiamos en Dios, confiamos en lo invisible. Entonces, el resultado te mostrará que tú has elegido la opción correcta. Tú no sabrás ahora, pero sí en el futuro. Entonces, lo invisible, la falta de la apariencia, es esencial para tu fe, para el amor y en realidad para la vida. Lo que tornó más difícil la obra de Esdras y Nehemías no fueron las hostilidades abiertas de los paganos, pero sí la oposición secreta de los que se supone eran amigos, que colocando su influencia al servicio del mal aumentaron 10 veces más las cargas de los siervos de Dios. Los secretos que acompañan los esfuerzos de Nehemías muestran que la oración, fe, acción sabia y enérgica pueden realizar grandes obras. Si alguien está pasando por alguna situación de traición, oposición, en cuanto estás haciendo la obra de Dios, no desistas, avanza por la fe. Dios se encargará de retirar las piedras del camino. Vamos a orar. Querido Padre, quiero orar ahora por aquellos tus siervos que hacen tu obra. Que tú, Señor, puedas limpiar el camino y cada uno pueda resistir firme y fiel en la verdad que le has colocado delante de él. Seamos fieles a tu palabra siempre y avancemos por la fe.